Hermanos, muy buenos días. Les saluda su hermana Sandra Maceta para poder compartir en este día, en esta mañana, el devocional diario. El día de hoy nos ha tocado Mateo capítulo 12. ¿Ya? Empieza con el título: Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel día iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Miren, hermanos, este versículo, esta parte, este fragmento del capítulo 12, nos habla acerca de cómo los religiosos, los legalistas, los fariseos intentaban, dice, hacerle caer a Jesús, ¿no? O sea, la intención de sus preguntas no era saber, no era conocer y conocer para agradar a Dios, sino que la intención era hacerlos caer. O sea, había una mala intención de lo que decían. Y se fijaban en cosas minúsculas, ¿no? Como que estén arrancando espigas. Antes esto del día de reposo se había vuelto una obsesión para la gente y habían puesto más de 600 normas que se tenían que cumplir en el día de reposo, y uno de ellos era no arrancar espigas, ¿no? Ellos incluso lo habían puesto. Pero el Señor dice: aquí estoy yo, uno mayor, ¿no? El hombre es Señor del día de reposo, ¿no? Él decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces les decía: ¿cuál es el problema? Cuando se tiene hambre, ¿no? Si hay un permiso, si se puede hacer. Ellos, los fariseos, se fijaban en cosas minúsculas, en insignificancias, ¿no? Y eso pasa con nosotros a veces cuando somos religiosos, hermanos. Nos fijamos en cosas sin mucha importancia, pero no estamos viendo realmente cómo está nuestro corazón, lo que realmente deberíamos cuidar, ¿no? Y ellos eran así. Es como hay una parte en la Biblia donde dice: tragan el camello y cuelan el mosquito. Se cuidan de cosas pequeñas, ¿no? Cuelan el mosquito, pero sí se tragan el camello, o sea, las peores cosas sí las hacen, ¿no? Entonces Jesús le dice: pero yo soy el Señor del reposo. Y yo digo que eso está bien, que no hay problema, siempre hay autorización, siempre sea adecuado a ese contexto, a esa necesidad que puedan estar viviendo, ¿no? Pasando. ¿Ya? Entonces vamos a pasar ahora a lo siguiente, que es el hombre de la mano seca, que es el otro fragmento de este capítulo. Dice: pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Mire, todo lo que hacía ellos era para acusarle, para hacerle caer, le querían poner trampas, ¿no? ¿Es lícito sanar el día de reposo?, le dice, ¿no? Porque había un hombre con una mano seca, ¿no? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo el día del reposo, no le eche mano y le levantase, ¿no? O sea, ¿quién de ustedes, si se les cae su oveja al hoyo, ¿no? Dice acá, no la va a recoger a su oveja. O sea, pero, y dice, y el Señor dijo: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra.
Y saliendo los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Miren cómo un corazón tan contaminado que tenían ellos no les permitía ver qué es lo más importante, qué es lo que Dios quiere, hermanos. Si bien es cierto, el Señor nos ha dicho que guardemos el día sábado, ellos tenían que guardarlo en reposo porque era un día para el Señor, pero se podía hacer lo bueno, ¿no? En ese día. Ellos miren cómo, y Jesús les dijo, ¿quién de ustedes? O sea, si les tocaba salvar a su oveja o no sé, a su vaca, entonces ellos lo iban a hacer sin pensarlo porque era para su beneficio, no lo iban a dejar morir, pero miren cómo hablaban de un hombre que dice que vale mucho más que un animal. Y ellos hablaban de eso, criticaban eso, ¿no? Entonces la hipocresía, la necedad, ¿no? Hace que nos podamos centrar en cosas minúsculas y no podamos ver realmente a Dios. Dios es amor, ¿no? Él procuraría hacer el bien siempre, ¿no? Él procura hacer el bien siempre, en todo momento, en todo instante. Dice que no está mal hacer el bien en el día de reposo. No estaría mal salvar a alguien, ya sea un animal y más aún una persona, ¿no? Entonces miren hasta dónde llegaba su religiosidad, porque esto es religiosidad, hermanos. Más allá de ver que lo que estamos haciendo esté correcto, no esté correcto, sea el tiempo, no sea el tiempo, ellos decían, no, no se puede y punto, no se va a hacer y punto, ¿no? Centrados en eso. Pero como les decía, cuando se tratara de ellos mismos, no lo iban a pensar. Ya, y luego dice el siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, es decir, que no lo acusasen, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y los gentiles anunciará juicio, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en la calle su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente versículo, bueno, al siguiente fragmento que lleva por título la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto dice, entonces fue traído a él un endemoniado. Como estaba sanando, dice, a las personas, iba de un lugar a otro lugar a sanar a las personas, le han traído un endemoniado ciego y mudo. Y él le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Miren, acá dice que era endemoniado porque estaba ciego y estaba mudo, hermanos. Esto nos da a entender que toda enfermedad, que toda circunstancia que nos limita, hermanos, no viene de Dios. Miren, ve, estaba endemoniado, dice, ¿no? Había algo que lo ataba, ¿no? De repente hay algunas personas que nacen con una condición física diferente. Y es para la gloria de Dios. Vemos a Nick Mujisi que no tiene ni brazos ni piernas. Es para la gloria de Dios, ¿no? Para que Dios sea glorificado, porque él decía que a pesar de no tener brazos y piernas, si Dios está con él, él puede lograr grandes cosas. Es una persona, es un conferencista internacional que realmente motiva a la gente y los lleva al conocimiento de Dios, ¿no? Pero hay males, hermanos, hay enfermedades, circunstancias físicas, espirituales, mentales, que son una atadura por demonios. A veces enfermedades también que nos quieren impedir cumplir el propósito de Dios. Y con eso nosotros tenemos que orar, hermanos, y desatar y ser libres de esos demonios de enfermedad que nos han estado atando. Ya, porque aquí en la palabra dice, dice, endemoniado por esos demonios que no le permitían ni ver ni hablar. Y toda la gente, dice, estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, lo que estaban diciendo es que Jesucristo era un representante de las tinieblas y que estaba echando demonios siendo un demonio, ¿no? Entonces, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, porque Jesús sabe nuestros pensamientos también, aunque no lo digamos, les dijo,
Todo reino dividido contra sí mismo está asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, no prevalecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, les decía en pocas palabras, hermanos, no sea porque ¿cómo yo voy a ser un demonio y voy a echar fuera demonios? No tiene lógica. No estarían actuando en contra de sí mismos, como si estuviéramos actuando en contra de nosotros mismos. No tiene lógica, no tiene sentido que pudieran hablar así, sino que ellos hablaban por envidia, hablaban porque se sentían amenazados al ver que realmente ocurrían los milagros delante de sus ojos. Se estaban desesperando y eso hacía que hablaran tonterías. Entonces dice, acá dice, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si nosotros vemos un milagro de alguien que sana, dice, de alguien que es restaurado, de alguien que es sanado, de alguien que es liberado, hermanos, debemos gozarnos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Si tú has visto en la iglesia, tú has experimentado gente que se ha transformado, que ha ocurrido milagros en sus vidas, tienes que estar seguro, completamente segura de que ese milagro ha sido realizado por Dios, porque el diablo nunca te liberaría. El diablo nunca te daría libertad, nunca te sanaría, porque él quiere verte destruido. Pero si el Señor, si tú sanas, debes estar completamente seguro que Dios ha sido el que te ha sanado. Si tú eres libre de alguna esclavitud, de alguna droga, de alguna alcohol, de alguna práctica que te tiene atado, entonces tú debes saber que Dios, que el reino de los cielos se ha acercado y que Dios en su infinita misericordia te ha alcanzado, hermano. Entonces esto dice así, ¿no? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor es claro, hermanos, no hay término medio. Siempre hablamos de decir, siempre la gente dice, ¿no? Que bueno, yo no soy cristiano, no me meto en esas cosas, eso es para los fanáticos, pero yo también me comporto bien, a veces voy a misa, a veces hago cositas, doy donaciones a los pobres. Eso no es, hermanos. Dice, el que no está con el Señor está contra el Señor. No estar con Dios significa estar lejos de Dios y contra Dios, hermanos. Aquí el Señor es muy claro en su palabra. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia, dice, será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonado. Esto quiere decir cuando las personas no reaccionan ante lo que el Espíritu Santo hace. ¿Sabes quién te transforma, hermano? ¿Sabes quién transforma tu mente, tu corazón, tu cuerpo? Es el Espíritu Santo, el que toca lo profundo de tu alma y te transforma y nunca vuelves a ser el mismo. Pero si el Espíritu Santo, tú te resistes tanto al Espíritu que no logras ser transformado, eso ya no te será perdonado, porque no porque hay algún pecado que no se pueda perdonar, sino que tú no lo estás recibiendo. Por tanto, tú no vas a ser transformado por el Espíritu Santo, no va a haber arrepentimiento genuino en ti y jamás vas a conocer a Dios si es que tú no haces eso, si es que no le recibes a su Espíritu, ¿no? Entonces, a cualquier que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, ¿no? Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este ciclo ni en el venidero. Por eso debemos tener mucho cuidado en lo que hablamos, hermanos. La gente es muy ligera en hablar de Dios, ¿no? Bromea. Entonces ellos no tienen cuidado y con Dios no se bromea, hermanos. Hasta con nosotros mismos podemos bromear, hablar tonterías sobre nosotros mismos y eso no va a ser tan grave como hablar de Dios. Entonces dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se le conoce al árbol. O sea, según el fruto que nosotros demos en nuestra vida, vamos a ser juzgados por el Señor, porque dice,
Por el fruto se conoce el árbol. No podemos hablar de ser cristianos y estar dando otro tipo de frutos que no vaya acorde con nuestro cristianismo. Generación de víboras, dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú hablas mucho, lo que tú declaras, lo que tú hablas, ¿no? De repente levantas falso testimonio, de repente estás hablando cosas indebidas. Dice que de lo que hay dentro de tu corazón en abundancia, de eso hablamos. Entonces hay que cuidar mucho lo que hablamos. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca las cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. O sea, todo lo que hablemos, todas las palabras que decimos, vamos a dar cuentas a Dios. Por eso hay que cuidar nuestras palabras, hermanos. A veces nos olvidamos esto y decimos cosas que no deberíamos decir. Así que hay que tener mucho cuidado, porque de todo, dice, hasta lo que nos acordamos y no nos acordamos, vamos a tener que darle cuentas a Dios. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso la importancia de lo que hablamos, el contenido, la intención, el tono de lo que hablamos. Puede parecer bonito, pero puede ser sarcasmo, ironía, burla, puede ser ese lenguaje pasivo-agresivo, ¿no? Eso que decimos parece inocentemente, pero queremos ofender, queremos dañar, queremos destruir. Todo eso el Señor lo tiene en cuenta, hermanos. Así que muchísimas gracias por el día de hoy haber compartido conmigo la palabra del Señor. Deseo que el Dios Todopoderoso llene sus vidas de paz, de fortaleza para enfrentar toda circunstancia, y que puedan salir victoriosos, porque el Señor ya nos dio la victoria de antemano, hermanos. Así que muchas gracias y bendiciones.